Bueno, pues esta mañana nos visita nuestro hermano José Quintana. Él viene de la congregación Navalcarnero Oeste con un tema muy interesante. Rechace las fantasías mundanales, busque las realidades del reino. Hermano José, tienes toda nuestra atención. ¿Te gusta dormir? Seguro que a todos nos pasa lo mismo. Nunca estamos contentos con el tiempo que pasamos durmiendo. Siempre nos gustaría dormir un poquito más. Y cuando duermes, ¿sueñas? La mayoría lo hacemos muchas veces y sin darnos cuenta. Algunas veces recordamos parte de esos sueños y cuando nos levantamos, como no lo apuntemos rápidamente, si queremos refrescarlo, en poco tiempo se desvanece nuestra mente y lo olvidamos. Pero lo sorprendente es que también soñamos estando despiertos. De hecho, una neurocientífica rusa hace unos años desarrolló un estudio científico en el que aseguró que las personas solemos soñar un tercio de nuestra vida en modo despierto todos los años, toda nuestra vida. Un tercio de nuestro estar despierto lo pasamos soñando. ¿Y en qué solemos soñar despiertos todo este tiempo? Porque claro, echamos cálculos. Si de las 24 horas que tiene el día, 8, lo que se recomienda, las pasamos durmiendo, nos quedan 16. Pues un tercio de esas 16 horas restantes, según esta neurocientífica, lo pasamos soñando. Pues millones de personas sueñan con fantasías. Fantasías que suelen aparecer en anuncios de publicidad. Sí, también en películas, programas de televisión, revistas y libros. La gente sueña con conseguir poder, riquezas, por satisfacer aquellas necesidades que ven en que otras personas con mayor dinero o que pueden conseguirlo. Y eso a uno pues le llama la atención y quiere desearlo, quiere soñar con eso. Sí, también sueñan con participar en actividades sexuales inmorales, sin tener que luego rendir cuentas a nada y a nadie. Pero, ¿son estas fantasías mundanas inofensivas, aunque sean soñadas? Las fantasías mundanales despiertan los malos deseos y estos producen verdaderas pesadillas que pueden poner frente a frente a cada uno ante la cruda realidad del pecado. Y el apóstol, o mejor dicho, el discípulo Santiago, en Santiago 1, 14 y 15, fijaros lo que dijo con relación a esto del desear, del soñar, del pecar. Santiago 1, 14 y 15 dice: más bien, cada uno es probado al ser atraído y seducido por su propio deseo. Fijaros a lo que dice. Entonces, cuando el deseo se ha vuelto fértil, da a luz el pecado, y el pecado, cuando se ha cometido, da a luz muerte. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo. Al parecer, el ángel que se convirtió en Satanás fantaseó, se dejó dominar por la vanidad y empezó a anhelar para que se le diera adoración, sabiendo que la adoración solamente se le debe dar a nuestro Dios Jehová. El resultado de sus acciones soñadoras, de este soñar despierto, se describe en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 1 al 3 y el versículo 10. Os invito a que me acompañéis también, por favor. Apocalipsis 20, del 1 al 3 y el versículo 10. Vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Atrapó al dragón, la serpiente original, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, donde lo encerró y selló la entrada para que no volviera a engañar a las naciones, hasta que se terminara los 1000 años. Después de eso, tiene que ser librado por un poco de tiempo. Y el versículo 10 dice:
el diablo que las estuvo engañando fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya estaban tanto la bestia salvaje como el falso profeta. Ellos serán atormentados día y noche para siempre jamás. El resultado que tendrá Satanás por haber fantaseado, por haber soñado con cosas irreales que no están de acuerdo con la voluntad de Jehová, como hemos visto, será su propia destrucción. Satanás engañó a la primera mujer, a Eva. La hizo creer que si comía del fruto, del árbol, sería igual a Dios. Sí, así que ella empezó a fantasear, empezó a soñar despierta, ese tercio de la que hablábamos antes de la científica, ¿verdad? Ella se puso a pensar, ser igual que Dios, poder decidir lo que está bien y lo que está mal. Ay, pues no suena mal. Y también hizo que su marido, Adán, pues comieran también de ese fruto y al final pecaron. ¿Qué es lo que se consiguió con este fantasear, con este soñar? Bueno, pues tenemos 3 imágenes. Vamos a ver el antes y el después. Vamos a ver la primera, por favor. Ahí tenemos. Adán y Eva en el paraíso. Vivían una vida real. No tenían que soñar nada. No tenían que desear nada porque lo tenían. Podían estar en completa armonía con los animales en ese jardín tan bonito. Podían tener una vida satisfactoria, tener hijos, descendientes, ampliar ese jardín por toda la tierra, poder comer todos los frutos que Jehová había puesto en la tierra, jugar con los animales, en fin, una vida de ensueño. Pero el resultado de este fantasear, de este soñar con algo que no le correspondía, empezó a truncarse desde el día en que desobedecieron a Jehová. ¿Podemos poner la segunda imagen, por favor? Aconteció el sufrimiento, la violencia, la maldad, y tanto así que en poco tiempo tuvieron que sufrir lo que significaba la propia muerte de Abel a manos de su hijo Caín. Mucho sufrimiento por no haber puesto en práctica o no haber obedecido a Jehová, ¿verdad? El resultado final de todo este sufrimiento lo vemos en la tercera imagen. Adán y Eva sufrieron las consecuencias de ese soñar despiertos con el envejecimiento, con las enfermedades y un día la muerte. El apóstol Pablo, muchas gracias, podemos quitar la imagen, el apóstol Pablo así lo resumió muy bien cuando escribió la carta a los Romanos, en Romanos 5:12, donde se hablaba acerca de este suceso. Así pues, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Fijaros, por soñar, por fantasear, por desear aquello que no merecemos. Qué trágico, ¿no? Qué trágicas consecuencias para todos durante todo este tiempo de humanidad. Tiempo después de aquel suceso con Adán y Eva, antes del diluvio, algunos ángeles desearon también desde su lugar en el cielo, desde el lugar donde ocupaban, fantasearon y se pusieron a soñar con las mujeres que estaban en la tierra y que las veían hermosas. Así que debido a ese soñar, abandonaron su sitio en el cielo, su posición original, se materializaron en hombres y se casaron con las mujeres de la tierra y engendraron unas criaturas híbridas famosas por su violencia, llamadas en el libro de Génesis Nefilim o Nefilim. Fijaros, la violencia que tuvo que acontecer debido a ese proceder inmoral, que no era lo que Jehová había pedido para los seres humanos, que al final se llenó la tierra de violencia y tuvo que tomar cartas en el asunto y traer un diluvio que barrió a toda la humanidad prácticamente. Y por este acto contranatural, Jehová castigó a los ángeles desobedientes y también acabará destruyéndolos, como podemos leerlo en la carta de Judas, en el versículo 6. Judas 6 dice:
Y los ángeles que no mantuvieron su posición original, sino que abandonaron el lugar donde les correspondía vivir, los ha reservado con cadenas eternas, en profunda oscuridad, para el juicio del gran día. Es una pena, porque si hablábamos antes de lo que pueden disfrutar los humanos en la tierra, lo que era el propósito original de Dios para los humanos, no lo es menos para los ángeles que están en el cielo. Poder servir a Jehová, el Dios Todopoderoso, y cumplir con sus normas y vivir una vida plena y satisfactoria también en el mundo espiritual. Pues ellos lo perdieron por fantasear, por soñar de una manera que no tenía que ser. Pero el gran fantaseador, Satanás, no se conformó con incitar a soñar con cosas irreales a la primera pareja humana, ni con los ángeles que le siguieron. Él sigue promoviendo fantasías y es un maestro del fantaseo. De hecho, hoy millones y millones de personas se pasan las horas muertas con películas, telenovelas, concursos, revistas y libros que alimentan la ambición y el deseo de obtener riquezas. Para realizar tales sueños materialistas, algunos, incluso dentro del pueblo de Jehová, pues se han propuesto trabajar más y más, y esto los ha llevado a un naufragio espiritual. El Proverbio 18:11, fijaros lo que dice acerca de aquellos que basan su esperanza en las riquezas, en las ganancias. Proverbios 18:11, la riqueza del rico es su ciudad fortificada. Y ahora fijaros, dice, en su imaginación es como una muralla protectora. Y el apóstol Pablo también advirtió de esta mala actitud. Lo hizo primero a su amigo Timoteo, pero por extensión a todos los cristianos, a todos nosotros. Primera Timoteo 6:9. Vamos a leerlo, por favor. Dice ahí, sin embargo, los que están decididos a ser ricos caen en tentaciones y trampas y son víctimas de muchos deseos insensatos y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Porque el amor al dinero es raíz de todo tipo de males y tratando de satisfacer ese amor, algunos han sido desviados de la fe y se han causado muchos dolores. Sin embargo, Pablo nos anima a contentarnos con lo que tenemos. Y eso lo vemos en los versículos anteriores. Si no habéis quitado los textos de la pantalla o de la Biblia, dice, versículos 6 al 8, y es cierto, la devoción a Dios produce muchas ganancias cuando uno está contento con lo que tiene, porque no trajimos nada al mundo y tampoco podemos llevarnos nada. Así pues, si tenemos comida y ropa, estemos contentos con eso. También hay quienes se entregan a fantasías sexuales. Avivan sus malos deseos leyendo novelas románticas, o viendo películas o vídeos inmorales. La pornografía que está haciendo tanto daño. Otros se han enredado en las redes sociales, nunca mejor dicho, en Internet. Esto ha llevado a que algunos tengan conversaciones demasiado íntimas con una persona que no es su cónyuge. Y en algunos casos han llegado a abrazar y a besarse apasionadamente cuando han podido quedar ya en persona. Y otros han ido más allá. Han cometido adulterio y se han divorciado de su cónyuge. Y no han tenido en cuenta estas palabras de Dios en Hebreos 13:4. Os invito a que me acompañéis a la lectura. Hebreos 13:4 dice, que todos honren el matrimonio y que nadie contamine el lecho matrimonial, porque Dios juzgará a los que son sexualmente inmorales. Muy claro, ¿verdad? O las palabras escritas en Malaquías 2:15, donde dice que no se traicione a la esposa de tu juventud, porque yo odio el divorcio, dice Jehová, el Dios de Israel. Así que este fantasear, este soñar con tener relaciones sexuales con otras personas que no sea tu propio cónyuge, vemos que a Jehová esto no le causa placer y no quiere que se haga. No está fuera de lo que es lo natural para cada uno de nosotros. Esta traición es un pecado contra Jehová, el cónyuge y la congregación. Y la Biblia da este claro consejo.
regocíjate con la esposa de tu juventud. Así que no da para pensar en que podemos soñar o tener una relación, aunque sea, como llaman, esporádica, echar una canita al aire. No, eso no entra dentro de aquellos que queremos ser verdaderos siervos de Jehová. Quienes persiguen sueños egoístas sufrirán una gran pesadilla, una amarga desilusión. El mundo y sus deseos carnales pronto dejarán de ser. ¿Sí? El apóstol Juan lo indicó muy bien. O sea, todo lo que vemos en el mundo, todo lo que hay a nuestro alrededor, todo lo que hemos hablado de querer tener más y más, todo esto le queda muy poquito. Fijaros, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17, dice: no amen al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor al Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la ostentación de las cosas que uno tiene, proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Además, el mundo se está yendo, y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Esa es la idea, que todos y cada uno de nosotros tengamos la perspectiva de vivir para siempre, pero vivir para siempre, lógicamente, no en medio de este mundo, que va a ser quitado dentro de poco. Si tenemos esa certeza, no nos vamos a enredar con las cosas que este mundo nos ofrece. Bueno, hasta aquí hemos visto que debido a la influencia del mayor opositor de Jehová, hablamos del gran soñador o fantaseador de cosas malas e irreales, Satanás el diablo, todos los seres humanos somos dados a soñar. Somos dados a querer, a satisfacer o llevar a cabo fantasías mundanales que llevan la firma de su originador. Y que estos deseos, estos sueños, se conviertan en verdaderas pesadillas que provocarán mucho sufrimiento, incluso la propia muerte física y espiritual. Los que queremos ser verdaderos siervos de Jehová y que nos esforzamos con todas nuestras ganas, con todas nuestras fuerzas por permanecer despiertos, espiritualmente hablando, no tenemos que caer en esos sueños. No. Tenemos no solamente que rechazar las fantasías mundanales, como decía el tema, sino también tenemos que ir en busca de las realidades del reino. Y esto es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a ver, ya hemos visto las fantasías mundanales que provocan mucho sufrimiento, incluso la propia muerte espiritual, pero también vamos a ver ahora lo más importante, que es el poder ir en busca de los intereses del reino, de las realidades. Y eso es lo que vamos a hacer. Jesús nos exhortó a buscar primero el reino, como está reflejado en Mateo 6:33. De hecho, lo cantamos al principio en la canción, ¿os acordáis? Es cierto que necesitamos satisfacer nuestras necesidades más básicas, como el alimento, la ropa, un hogar donde poder vivir y poder descansar. Pero todo lo que podamos tener en este mundo debe girar en torno al reino de Dios. El reino de Dios debe estar en primer lugar. Todo lo demás debe girar en torno a él. De hecho, si buscamos y ponemos en primer lugar el reino en nuestra vida, pues Jehová nos dará todo lo que realmente necesitamos. No nos faltará de nada. Aunque el mundo diga que sí, que nos faltan muchísimas cosas, que podemos buscar aquello o lo otro, pero no haremos caso a esa publicidad engañosa. El reino de Dios es un gobierno real, con poder y autoridad, y él, este reino, sí que va a satisfacer el deseo de todo ser viviente. Cristo, el rey del reino desde el año 1914, no fue una mera ilusión en el primer siglo. No, tampoco lo es hoy en día. Para millones de personas, de todos los ámbitos, de todas las culturas, por toda la tierra, Jesucristo fue una persona y es una persona real. Tanto así que un líder que fue de la religión hindú, Gandhi, seguramente que lo recordáis, dijo de Jesús: considero a Jesús de Nazaret uno de los mayores maestros que han existido. Diré a los hindúes que la vida no está completa a menos que se estudien con reverencia las enseñanzas de Jesús.
Bueno, pues como él, como este hombre que lideró pues millones de personas, una religión como es la hindú, pues él dijo que Jesús para él fue una persona real y que tenían que ponerse en práctica todo lo que él dijo. Bueno, pues millones de personas pensamos y consideramos que Jesús fue alguien real. El reino ya ha convertido en realidad muchas de sus promesas y no se basa en fantasías, no se basa en sueños. ¿Podemos poner la imagen 4, por favor? Pues este reino tiene súbditos leales y reales que están por toda la tierra, anunciando que ya se ha establecido el reino de Dios, como dijimos antes, por el estudio de la Biblia, de las profecías, en el año 1914. De hecho, fijaros, como datos reales que están registrados. Países y territorios donde hay testigos de Jehová el año pasado, 240. Testigos de Jehová, más de 9 millones. Cursos bíblicos impartidos, 7,5 millones aproximadamente. Asistencia a la conmemoración de la muerte de Jesús el año pasado, más de 21 millones. Y congregaciones que existen como esta vuestra de Ensanche, 118.767. Casi 120.000 congregaciones por todo el mundo. Y está aumentando, porque no paramos de oír de buenas noticias de salones del reino dedicados, construidos, y eso es porque Jehová lo está acelerando, lo está haciendo algo real. Todo este excelente trabajo, podemos quitar la imagen, gracias. Todo este excelente trabajo que se está desarrollando por toda la tierra está produciendo resultados muy reales y que se ven que son duraderos. En los últimos años, multitudes de personas han aprendido el lenguaje puro de la verdad y están unidas en amor y paz. Jesucristo dijo que reconocerían a sus verdaderos discípulos, ¿os acordáis en Juan 13:35? ¿Cómo? Por el amor que se tengan los unos para con los otros. Y esto se hace evidente en las diferentes asambleas internacionales que se llevan a cabo por toda la tierra todos los años, donde personas de todas las razas conviven y adoran juntas a su Dios Jehová. Y decimos juntas, lado a lado, hombro a hombro, en dichas asambleas. Esta unidad universal no es un sueño. Podemos mirar las noticias, ver los sucesos que están aconteciendo en muchísimos países donde ciudadanos del propio país están en guerra los unos con los otros, donde muchísimos países están en contra de otros países solamente por la cultura, por la raza. Sin embargo, en el pueblo de Jehová, esto de vivir juntos, en unidad y en amor, no es un sueño, es una realidad. Para buscar las realidades del reino, debemos estar seguros de nuestra esperanza. El nuevo mundo debe ser real para nosotros. La promesa bíblica de que Dios hará nuevas todas las cosas no es ninguna fantasía, como está escrito en Revelación capítulo 21, versículos 3 al 5, donde las cosas anteriores han pasado. ¿Qué cosas? El sufrimiento, la muerte, las guerras, las enfermedades, todo eso pasará. Meditamos en esta promesa. Imaginarse a sí mismo en el nuevo mundo no es hacerse ilusiones, demuestra que se tiene fe. De hecho, en Hebreos 11:1, fijaros lo que podemos leer. Hebreos 11:1 dice: la fe es la certeza de que sucederá lo que se espera. Y ahora fijaros, la prueba convincente de que existen realidades que no se ven. ¿Te ves en el nuevo mundo? ¿Nos vemos allí, en el nuevo mundo? Vamos a poner la quinta imagen, la última, por favor. ¿Te imaginas aprendiendo a tocar toda clase de instrumentos musicales? Hay hermanos superdotados para mí, bajo mi punto de vista, que saben tocar no uno, sino varios instrumentos. Tener esa capacidad de hacer música, no tocar el instrumento en sí, sino de que tenga sentido. ¿Os imagináis poder tocar el violín, el piano, la guitarra, la flauta?
y numerosos instrumentos que no los hemos visto todavía. O poder recoger frutos de todos los países. Hay hermanos cuando van de unos países a otros, ¿verdad?, que hablan acerca de sus recetas, que echan esto o lo otro, y no, ¿esto qué es lo que has dicho? ¿Que le echas el qué? Porque no lo conocemos. ¿Os imagináis poder disfrutar de todos los ricos alimentos, productos que Jehová ha creado? O poder edificar casas, ser nosotros mismos los arquitectos, los ingenieros. Y cómo no, poder disfrutar de todo esto que vemos en la imagen, disfrutarlo junto con aquellos familiares y amigos que se durmieron en la muerte. Volver a verlos, volver a abrazarlos, a besarlos y poder hacer todas estas cosas junto con ellos. ¿Lo tenemos en mente? ¿Lo vemos? ¿Nos hacemos a ello a diario? ¿Nos ubicamos allí haciéndonos nuestra casa o yendo a visitar a estos hermanos o a aquellos otros que están en cierto país donde ahora mismo lo vemos solamente en los carteles de publicidad de las agencias de viajes, que nos encantaría visitarlo para disfrutar de esos entornos paradisíacos? Pues todo esto, queridos hermanos y amigos, lo podremos obtener. Esto no será un sueño, no es una fantasía, será una realidad que cumpla Jehová dentro de muy poco. Podemos quitar la imagen, muchas gracias. Seguir buscando las realidades del reino también implica el seguir fortaleciendo nuestra fe. ¿Y cómo? Pues por medio del estudio de la palabra de Jehová. Estudiar, meditar, profundizar en lo que se dice en la Biblia. Eso nos ayudará a que estemos bien alimentados espiritualmente y que podamos imaginarnos disfrutando de esas maravillosas bendiciones en el nuevo mundo. Y como este conocimiento que hemos adquirido no lo queremos atesorar solamente para nosotros, queremos ser dadivosos, queremos ser bondadosos y queremos darlo a conocer a otras personas que no lo conocen, que están cerca de nosotros, en nuestro propio territorio, alrededor de donde vivimos, pero que no lo conocen, no saben qué es lo que Jehová va a hacer dentro de poco. Bueno, pues vamos a hacer un esfuerzo por intentar llevar a cabo este conocimiento a todas las personas que podamos. ¿Podemos aumentar nuestra actividad en la predicación? Tal vez esforzarnos un poquito más. La vida de las personas está en juego y nosotros podemos ayudarlas como hicieron con nosotros. ¿Verdad? Que es un buen trato. Recibieron gratis, dijo Jesús, den gratis. El resto ungido, es decir, los testigos de Jehová que tienen la esperanza de reinar con Cristo Jesús en su reino celestial, lleva décadas procurando con ardor agarrarse de los privilegios del reino. Las otras ovejas, los testigos de Jehová que tenemos la esperanza de poder vivir aquí en la tierra y hacer de ella un paraíso, tenemos también que agarrarnos a nuestra esperanza y ayudar a que los hermanos de Jesús, los testigos cristianos ungidos que están en la tierra, puedan llevar a cabo esta bonita obra de ayudar a otras personas también para que conozcan a Jehová. Vivimos, hermanos y amigos, en un periodo muy especial. Queda muy poquito para que Jehová traiga a efecto todas sus maravillosas bendiciones y promesas que Él nos ha dado. Quienes persiguen las fantasías mundanas pronto se verán cara a cara con la idea que marcó el profeta Isaías. El profeta Isaías en el capítulo 29, en el versículo 8, fijaros qué palabra que ejemplifican muy bien lo que es soñar algo que no vas a poder obtener. Isaías 29, 8 dice, sí, será como cuando alguien que tiene hambre sueña que está comiendo, pero se despierta con hambre. Y como cuando alguien que tiene sed sueña que está bebiendo, pero se despierta se despierta cansado y sediento. Así sucederá con la multitud de todas las naciones que guerrean contra el monte Sión. ¿Os ha pasado eso alguna vez? Que hemos estado soñando, son de esas veces que uno puede que se acuerde por lo que ha comido, por lo que ha bebido, pero que luego se despierta y no ha hecho nada, uno no se ha deleitado, no lo ha probado. Bueno, pues eso es lo que el profeta Isaías
ejemplifica muy bien de aquellos que tienen sueños que luego no van a poder recibir o poner en práctica. Y hablando del guerrear, como decía en el último versículo, dentro de muy poco Jehová y su Hijo Jesucristo y sus poderosos ángeles quitarán de la existencia a todos los que se oponen a las justas normas de Dios, a los que se dejan seducir y engañar por el malvado, Satanás y sus demonios, y hará que desaparezca la mala influencia de estos. Y ahora se dará lugar a lo que nos dijo Jesucristo, cuando animó a sus discípulos a ir tras el reino, tras las realidades del reino. Él nos dijo lo que está registrado en Mateo 25:34, que leeremos para finalizar. Entonces, dice Mateo 25:34, entonces el rey les dirá a los que están a su derecha, vengan, vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Por este motivo, mantengámonos la mente y el corazón bien despiertos en las realidades del reino de Dios y disfrutemos de sus bendiciones eternas. Pues que sirvan estos aplausos, hermano Quintana, para agradecerte mucho, no solo la presentación, sino todo el trabajo que hay detrás de preparación. Así que muchas gracias. Bueno, pues continuamos la reunión y vamos a disfrutar ahora del estudio de la Atalaya, que está a cargo de nuestro hermano Alejandro Matei. Pues el estudio de la Atalaya comienza con una canción de alabanza a Jehová, así que los invitamos a ponerse de pie para cantar la canción 120, que se titula Seamos apacibles y humildes como Cristo. Canción 120. Hoy vamos a estudiar juntos el artículo de estudio número 38, que pues habla del respeto, algo que cada vez se ve menos en este mundo, pero que es básico que demostremos como cristianos. El título del artículo es Mostremos que respetamos a los demás. El texto temático es Proverbios 22:1, que dice, ser respetado es mejor que tener plata y oro. Vamos a ver por qué tenemos que respetar a los demás y cómo hacerlo incluso en situaciones difíciles. Vamos a ver cómo mostramos respeto a los demás cuando son nuestra familia, cuando son nuestros hermanos en la congregación y a las personas que no son testigos. Así que vamos a aprender mucho de este artículo. Los invitamos a todos a participar con sus comentarios. Hoy nuestro lector será el hermano Efraín Altaver y comenzamos con la lectura del párrafo 1. ¿Verdad que a todos nos gusta y hace sentir felices que nos traten con respeto? Y no solo eso, lo necesitamos. Con razón la Biblia dice que ser respetado es mejor que tener plata y oro. Vamos a leer el texto temático de este artículo completo, Proverbios 22:1. ¿A quién le gustaría leerlo? Proverbios 22:1. Hermana Marga, por favor. Una buena reputación a grandes riquezas. Ser respetado es mejor que tener plata y oro. Muy bien, muchas gracias. La pregunta dice, ¿por qué es tan importante sentirnos respetados? Mateo, por favor. ¿Verdad que a todos nos le gusta y hacen sentir felices que nos traten con
respeto. Muchas gracias, Mateo. Hermana Gabriela Mochena. Y como leímos en el Proverbios 22:1, ser respetado es mejor que tener plata y oro. Y esto nos da alegría, nos da seguridad y nos da dignidad. Muy bien. Hermano Ángel Páramo. Y también el párrafo nos dice algo que tenemos que tener en cuenta, y es que todos necesitamos ser respetados. O sea, es una necesidad inherente que tenemos en cada uno de nosotros. Eso es, muy bien. Hermano Miguel. El respeto es importante porque nos ayuda a fortalecer las relaciones tanto familiares, espirituales y laborales. Donde hay respeto hay paz. Y es muy importante porque eso es mejor que tener dinero. Muy bien. Vamos a leer los párrafos 2 y 3. Aún así, puede que a veces nos cueste respetar a los demás. ¿Por qué? Por un lado, vemos sus imperfecciones y por otro, vivimos en una época en la que el respeto brilla por su ausencia. Pero nosotros sí queremos ser respetuosos porque Jehová nos pide que honremos, es decir, que tratemos con respeto a gente de toda clase. En este artículo veremos qué significa respetar a los demás y cómo demostrar esta cualidad con 1. La familia, 2. Los hermanos y 3. Los que no son testigos. Nos centraremos en cómo ser respetuosos en situaciones difíciles. ¿Por qué no siempre es fácil respetar a los demás? ¿Y qué veremos en este artículo? Emma, por favor. Porque vemos sus imperfecciones. Es verdad. Hermana Tere. Sí, como lo ha dicho Emma, pues a veces cuesta trabajo porque como parece que lo que más se ve antes es la imperfección que las cualidades, pues nos cuesta. Y luego también porque en el mundo que vivimos la mayoría de las personas no tienen respeto unos a otros y entonces parece como que se nos puede pegar, ¿no? Por eso es que es un trabajo de fondo. Así es. Hermana Alicia Cuadrado. Sí, por eso es bueno que analicemos esta atalaya, ¿no? Porque nos va a explicar qué significa respetar a los demás y cómo podemos demostrar esta cualidad en varias facetas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas la familia. Muy bien. Hermano Salvador. Y es que es Jehová el que nos pide que tratemos, ¿eh? No es cosa nuestra. Yo puedo respetar al que me parezca bien o al que no me parezca, pero si Jehová me pide que lo haga, tengo que hacerlo, si no, Jehová no me va a poder querer. Muy bien. Pues vamos a empezar. Se ha dicho que vamos a ver cómo podemos respetar a los demás en la familia, los hermanos, los que no son testigos. Primero hablemos de qué significa respetar a los demás. Párrafo 4. ¿Cómo definiría usted el respeto? En la Biblia las palabras respeto y honra están relacionadas. El respeto se refiere principalmente a cómo vemos a una persona. Cuando respetamos a los demás, consideramos que merecen nuestra atención y estima, quizás por sus cualidades, sus logros o su posición. La honra se refiere a cómo tratamos a una persona. Cuando honramos a los demás, los tratamos con dignidad y hacemos cosas que demuestran que los valoramos. Claro está, para que la honra sea sincera, debe nacer del corazón. ¿Qué significa respetar a los demás? Antonina, por favor. Respetar es encomiar la posición de alguien mostrando nuestra estima. Sin embargo, en 1 de Pedro 2:17 nos alienta a honrar, además de respetar, a gente de toda clase y también que tengamos temor de Dios, porque la honra, para que sea sincera, tiene que salir del corazón, si no, no es honra. Muy bien. Hermana Patricia Mesa.
Así que mientras que el respeto es la visión que tenemos de la persona, la honra es la práctica, ¿no? El trato que le damos, esas cosas que hacemos que demuestran el valor que tenemos. Y como decía Antonina, tienen que ser sincero, porque como se ve en Mateo 15:8, cuando es de labios para afuera, todos lo percibimos, pero cuando es sincero y nace del corazón, también lo percibimos. Muy bien. Hermano Pedro. Y aquí en este párrafo encontramos un aspecto fundamental de esta atalaya que nos va a servir en los próximos párrafos y en el análisis que vamos a ver, y es que el respeto nace del corazón, ya se ha comentado, de cómo vemos a los demás. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es examinar nuestro corazón y a partir de ella sale todo lo demás. Muy bien. Hermano Pablo. Y también me enseña algo muy valioso, que es que respetar a los demás al final es ver a las personas como la fe de Jehová, y honrarles es actuar o hacer lo que haría Jesús. Entonces, al final no solamente estamos tratando mejor a los demás y haciéndoles sentir bien, sino que poco a poco nos vamos transformando en esa versión mejorada que le gusta a Jehová, y podemos llegar a ser verdaderos remansos de paz para la congregación y para nuestra familia. Muchas gracias. Muy bien. Pues pasamos al siguiente párrafo, el 5. Jehová quiere que respetemos a los demás. Por ejemplo, nos manda a honrar a las autoridades superiores. Sin embargo, quizás alguien diga, yo le doy mi respeto a quien se lo gana. ¿Pero está bien pensar así? No. Como siervos de Jehová, entendemos que debemos respetar a los demás, pero no por las cosas que hagan o no hagan, sino por una razón mucho más importante, porque amamos a Jehová y queremos complacerlo. ¿Qué nos motiva a respetar a los demás? Hermana Eva. Pues en primer lugar es que Jehová quiere que respetemos a los demás. En Romanos 13:1 ahí nos dice que todos se sometan a las autoridades superiores porque no hay autoridad que no venga de Dios. Así que es el mismo Jehová el que nos está diciendo que los respetemos a estas autoridades, y como nosotros queremos a Jehová, pues queremos complacerlo. Muy bien. Hermano Jairo Baide. Y podríamos interiormente poner la excusa de no, y es que no le respeto porque no se lo merece o porque no se lo ha ganado. Pero en realidad eso es como echarle la culpa a otro. Pero como hemos visto, como es algo que Jehová nos pide, es algo que solo depende de nosotros. Eso es. Hermano José Antonio. De hecho, es muy interesante el ejemplo que se pone, ¿no?, con respecto a honrar y respetar a las autoridades superiores, porque en muchos casos los gobiernos pues no hacen lo correcto, quizás hace un uso indebido de del dinero comprando armas o otros fines que no están de acuerdo con lo que es la voluntad de Jehová, pero aún así la Biblia dice directamente que tenemos que respetarlo. Muy bien. Hermano Juan. Y también tenemos el ejemplo de la nación de Israel, que respetaron a Josué igual que habían respetado a Moisés, y aunque Josué no los había dirigido todavía, no sabían cómo lo iba a hacer, pero entendieron que Jehová quería que lo respetaran y por eso lo hicieron. Muy bien, muy buen ejemplo. Hermana Belitza. Por lo tanto, nuestro respeto no depende de lo que hagan los demás, sino de la relación que tenemos cada uno con Jehová. Muy importante. Muy bien. Hermana Tere. Y a mí, cuando estudio la Atalaya, me hace pensar que si Jehová nos dice que respetemos a las autoridades, que son personas que no aman a Jehová, que no hacen lo correcto, pero que Jehová nos dice que tenemos que respetarlas, pues ¿cómo no vamos a respetar a nuestros hermanos que están amando a Jehová y que están con nosotros día a día? Entonces, sean de una manera o de otra, tenemos que esforzarnos por respetarlos todos. Muy bien. Pues vamos a leer ahora un párrafo muy interesante del artículo, el párrafo 6. Puede que nos preguntemos, ¿es posible respetar a alguien que nos falte el respeto? Sí. Pensemos en los siguientes ejemplos. El rey Saúl humilló a su hijo Jonatán al frente de otras personas. A pesar de eso, Jonatán siguió respetando a su padre
y luchó junto a él hasta el día de su muerte. El sumo sacerdote Elí acusó a Ana de estar borracha. Sin embargo, ella le respondió con respeto, aunque todo Israel sabía que Elí no estaba cumpliendo bien con su responsabilidad de padre y sumo sacerdote. Y unos hombres de Atenas insultaron a Pablo llamándolo charlatán, pero él le siguió hablando con respeto. Esos ejemplos muestran que el amor profundo por Jehová y el temor a desagradarle puede motivarnos a respetar a los demás incluso cuando no es fácil hacerlo. Veamos ahora a quién debemos respetar y por qué. ¿Es posible respetar a alguien que nos falte el respeto? Hermana Estefanía, por favor. Sabemos que sí, Jehová dejó en la Biblia el ejemplo de Jonatán, de cómo su padre el rey Saúl lo humilló, pero Jonatán siguió respetando a su padre y luchó junto a él hasta el día de su muerte. Así es. Hermano Monjas. También, por ejemplo, podemos ver en Hechos 17-18 cómo unos hombres de Atenas llamaron a Pablo charlatán. Y es que en la nota de estudio podemos leer cómo mediante este comentario estos hombres estaban llamando a Pablo despectivamente ignorante, es decir, alguien que hablaba por hablar. Sin embargo, Pablo no les pagó con la misma moneda, sino que con calma les respondió y les predicó con respeto. Muchas gracias, Álvaro, muy bien. Hermana Estíbaliz. También el párrafo menciona el caso de Ana, que Elí la acusó de estar borracha cuando no era cierto, ella estaba orando, y sin embargo ella no le respondió de igual forma. Aunque todo el pueblo de Israel comentaba a lo que se dedicaban sus hijos, ella no utilizó esto, sino que le trató con respeto. Muy bien. Hermana Dina. Y por eso todos estos ejemplos lo que nos muestran es que sí que es posible que, a pesar de que sea difícil el respetar a alguien por cómo nos trata, pero sin embargo lo que nos motiva es el amor por Jehová y el temor a desagradarle. Eso es. Por videoconferencia, la hermana Paqui. Precisamente Jonatán fue respetuoso a su padre a pesar de saber que le había humillado. Él seguramente que tenía en cuenta lo que se registra en Éxodo 20:12 cuando se menciona que hay que honrar a tu padre y a tu madre para que vivas mucho tiempo. Eso seguramente que por el amor que le tenía a Jehová y el respeto a su padre fue por lo que lo hizo. Muy bien, qué bueno el ejemplo de Jonatán, ¿verdad? Tenemos una imagen, un dibujo aquí. ¿A alguien le gustaría comentar algún detalle sobre el dibujo? Hermano Quintana. Probablemente esa fuera una de las últimas ocasiones en las que pudieron estar juntos, tanto Saúl como Jonatán, porque dice el relato bíblico que ellos murieron en una misma batalla, murieron juntos el uno al otro, ¿no? Y lo que se ha comentado es que tuvo que ser muy difícil, no imposible, pero muy difícil para Jonatán el mantener ese respeto para con su padre, que le había puesto en evidencia, le había insultado, incluso estuvo a punto de matarlo con una lanza por defender a David. Y el seguir ahí es una muestra de un gran ejemplo para todos. Muy bien. Hermano Páramo. Y estos ejemplos que tenemos en este párrafo están muy relacionados con lo que vamos a ver a partir de ahora. Dentro de la familia, dentro de la organización de Jehová, gente de fuera, y son faltas de respeto que iban directamente o atentaban directamente contra los sentimientos de aquellos que la recibieron, ¿no? El que un padre te insulte, como se acaba de comentar, el que alguien que lleva la delantera dentro del pueblo de Jehová desprecie lo que uno hace, o que la gente de fuera nos insulte, ¿no? Así que nos ayuda a meditar que si ellos pudieron, como ya se ha comentado, pues nosotros también vamos a poder, y lo que tenemos que tener claro es lo que dice el párrafo. ¿Cuál es el objetivo o cuál es la motivación? Que es agradar a Jehová. Muy bien. Pues pasamos al siguiente subtítulo. Respetemos a nuestros familiares. Párrafo 7. El desafío. Como pasamos tanto tiempo con la familia, conocemos muy bien las virtudes y los defectos de cada uno. Por otro lado, quizás tengamos familiares que padezcan una enfermedad que haga que sea difícil cuidarlos o sufran mucho de ansiedad.
O algunos tal vez no hagan o digan cosas, o algunos tal vez nos hagan o digan cosas hirientes. Y otros tratan a la familia con falta de respeto y hacen que el hogar no sea un refugio de paz, sino un campo de batalla. Todo esto hace que las cosas no vayan bien en la familia. Por poner un ejemplo, tal como la artritis hace que el cuerpo sufra y dificulta los movimientos, la falta de respeto hace que la familia sufra y dificulta la convivencia. Eso sí, aunque la artritis quizás no tenga cura, la falta de respeto sí. ¿Qué cosas pueden hacer difícil tratar con respeto a nuestra familia? Hermana Mari Carmen Reyes. Pues a veces, perdón, el hecho de que conozcamos demasiado tanto las virtudes como los defectos que tenemos cada uno de nosotros. El párrafo muestra que a veces pues hay que lidiar con una enfermedad difícil, con un familiar que te trata a ti con falta de respeto o que puede decir cosas hirientes, pues en esos momentos es cuando es más difícil mostrarle respeto. Así es. Hermana Laura. Claro, cuando no conocemos mucho a alguien, no tenemos quizás confianza, solemos medir más nuestras palabras, ¿verdad? Pero la confianza hace que tengamos cada vez menos filtros y que incluso podamos pensar que tenemos el derecho a decir cualquier cosa sin pensarlo dos veces. Entonces, esto sumado a lo que dice el párrafo, ¿no? Que conocer mucho a alguien hace que veamos los defectos que no vemos de otra forma, pues la comunicación puede pasar a ser algo bastante hiriente y podemos incluso terminar normalizándolo. Así que es un error que está claro que habría que evitar. Muy bien. ¿Cuál es el efecto que puede tener la falta de respeto en la familia? Hermano Navío. Pues afecta, como dice aquí, a la convivencia. De igual manera, como pone el ejemplo de aquí de la enfermedad que es la artritis, pues hace que el cuerpo sufra, tenga dificultad de movimientos, pues la falta de respeto, como estamos comentando, en la familia pues hace difícil la convivencia. Pero hay una cuestión que dice que la artritis quizá no tenga cura, pero la falta de respeto sí, así que podemos aplicarlo. Muy bien. Hermana Gabriela. Y esta falta de respeto hace que el hogar no sea un refugio de paz, sino un campo de batalla y que las cosas no vayan bien en la familia. Eso es. Hermano José Antonio. Sí, y cuando dice que la falta de respeto sí tiene cura, uno se pregunta ¿cuál es la cura? Pues atalayas como esta, donde vamos a recibir consejo en cuanto a lo que podemos hacer. Muy bien. Pasamos al siguiente párrafo, el 8. ¿Por qué mostrar respeto? En la primera carta que Pablo le escribió a Timoteo, explicó que tenían que hacer los miembros de la familia para cuidarse unos a otros. También dijo que debemos honrar a la familia no por simple obligación, sino principalmente por devoción a Dios. Es decir, porque amamos a Jehová y lo vemos como parte de nuestra adoración a Él. Jehová es el creador de la familia. Así que cuando honramos a nuestros familiares, en realidad lo estamos honrando a Él. Qué razón tan importante para mostrar respeto. Vamos a leer las palabras del apóstol Pablo directamente de la Biblia. 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 4 y 8. ¿A quién le gustaría leer esos versículos? 1 Timoteo 5, 4 y 8. Hermano Toledo. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que ellos aprendan primero a demostrar devoción a Dios en su propia casa y a pagarles a sus padres y abuelos lo que les deben, porque esto es agradable a los ojos de Dios. Y el 8, porque si alguien no mantiene a los suyos, y en especial a los miembros de su casa, ha rechazado la fe y es peor que una persona sin fe. Muchas gracias. La pregunta dice, ¿por qué debemos mostrarles respeto a nuestros familiares? Aria, por favor. Porque Jehová quiere que tratemos con respeto a todo el mundo. Así es, muy bien. Hermana Marta.
y no lo tenemos que tomar como una simple obligación, sino como parte principal de la devoción a Jehová, ya que es el creador de toda familia. Entonces lo debemos ver como que forma parte de nuestra adoración a Él. Cuando honramos a nuestros familiares, lo estamos honrando directamente a Él. Eso es, muy bien. Hermana Betsy. Sí, porque en el texto que hemos leído en 1 Timoteo 5:4 lo dice muy claro, ¿no? Que tenemos que aprender primero a demostrar devoción a Dios en nuestra propia casa, pagándole, ¿no? Como dice, a nuestros padres, a nuestros abuelos, lo que les deben. Así que es algo que nos pide Jehová, pero es que además es una forma de demostrar que le queremos, que queremos hacer lo que Él nos pide y que es eso, parte de nuestra adoración a Él. Está claro, ¿verdad? Siguiente párrafo, el 9. ¿Cómo mostrar respeto? El esposo que honra a su esposa demuestra tanto en público como en privado que la valora. Jamás la golpea, ni la humilla, ni la hace sentir que vale poco. Un hermano de Argentina llamado Ariel dice: debido a la enfermedad de mi esposa, a veces dice cosas que me duelen. Lo que hago es recordar que sus palabras no reflejan lo que de verdad siente. En los momentos más difíciles pienso en 1 Corintios 13:5 y eso me ayuda a hablarle con respeto y calma. Por otro lado, la esposa que honra a su esposo les habla bien de él a los demás. Evita el sarcasmo, las burlas, los nombres ofensivos y los insultos, pues comprende que esas cosas son como el óxido, corroen el matrimonio. Una hermana de Italia, que tiene un esposo que sufre de ansiedad, explica: a veces siento que él se preocupa demasiado por las cosas. En el pasado yo le demostraba falta de respeto con las cosas que le decía y con las caras que le ponía. Pero me he dado cuenta de que juntarme con personas que hablan con respeto con respeto de los demás me ayuda a ser respetuosa con mi esposo. La pregunta dice: ¿cómo se puede tratar con respeto el esposo y la esposa? Hermana Goyi, por favor. Sí, dice que el esposo que honra a su esposa, dice que lo demuestra tanto en público como en privado. Y también dice que no debe de golpearla, ni humillarla, ni hacerla sentir que vale poco. Muy bien. Hermana Elena. Y en el caso de las esposas, pues tenemos un principio muy valioso, el de Efesios 5:33, que nos dice de tener profundo respeto. Y pues se puede manifestar pues de muchas maneras. Una de ellas cuando hablamos bien de nuestros esposos, bien de él a los demás, ¿no? Porque de este modo lo que logramos es que tanto nuestros hijos como otras personas también lo valoren y lo miren con respeto. Y una de las cosas que también podemos hacer pues es evitar pues palabras hirientes, sarcasmo, burla, porque como se menciona, estas pueden llegar a ser como el óxido y esto pues corroe el matrimonio. Es verdad, muy bien. Hermano Óscar. Los comentarios de los hermanos no tienen desperdicio, ¿verdad?, sobre el esposo. Este hermano dice que a veces su esposa, porque tiene una dificultad, tiene una enfermedad, le dice cosas que le duelen. Podía ponerse a la defensiva, pero lo que hace este hermano es ser empático, ponerse en lugar de su esposa, recordar que esto no es lo que está sintiendo, sino que es causa de su enfermedad. Y también piensa, como dice en 1 Corintios 13:15, ¿no? No se irrita con facilidad. Así, eso le ayuda a este esposo, que su esposa le habla mal por razones que ella no quiere, a poder mantener la calma y tratarla con respeto. Muy bien. Hermano Toledo. Y eso precisamente es lo que trata de transmitirnos la imagen, ¿no? En la imagen de la izquierda vemos a un matrimonio, como el esposo está hablando con cariño a su esposa, mientras que la está ayudando a cocinar. Y la segunda imagen vemos como esa comida que han preparado es para unos invitados y se supone que la hermana o la esposa está hablando bien de su marido a los invitados y cómo el hermano está atendiendo a un hermano ya de cierta edad. Así que eso es formas de respetarse unos a otros. Muy bien.
Gracias por comentar la imagen. Hermano Ángel. Y ya es la segunda vez en este artículo de la Atalaya que se nos menciona que quizás es especialmente importante mostrar respeto a aquellos que están sufriendo por ansiedad, ¿no? Por periodos de ansiedad. En este caso lo tenemos ejemplificado en esta hermana, que su esposo tiene ansiedad, y vemos que con estas personas que están pasando estos momentos tan difíciles, que quizás pues lo ven todo de una forma negativa o le están dando vueltas siempre a las cosas de una manera que ellos no pueden remediar, el sentirse respetados les puede hacer mucho bien, ¿no? en ese proceso de sentirse mejor. Así que, como dice la hermana, una cosa que puede ayudar, si nos encontramos en esa tesitura, pues es el ver cómo otras personas tratan con respeto a los demás e intentar copiar esas cosas buenas, ¿no? Así, de esa manera, podremos apoyar, mostrar el respeto que merece esa persona que está pasando por ese momento débil y también pues hacer que puedan mejorar. Muy bien. Hermano Efraín. Y algo interesante es que a veces cuando pensamos en que podemos faltar al respeto a una persona es que hemos hecho algo malo contra ella. Pero este párrafo también nos enseña que puede ser que haya cosas que no estamos haciendo. A veces sin hacer nada ya estamos faltando al respeto. Por ejemplo, nos está hablando de valorar a nuestra esposa. ¿Estamos valorando a nuestra esposa o lo estamos dejando? No lo hacemos, simplemente no hablamos bien. O quizás las esposas estamos hablando bien a los demás de nuestro esposo. O sea, no solamente es un momento delicado en el cual nos podemos equivocar, sino que el respeto empieza en la forma de tratar en el día a día al otro. Muy bien. Hermana Jael. Sí, y me gusta mucho lo que menciona al final, porque también la falta de respeto se puede contagiar, ¿no? Según con quién estemos, lo que veamos, lo que oigamos, se nos puede pegar. Así que la importancia de juntarnos con personas o ver o escuchar cosas, ¿no? que demuestren ese respeto. Muy bien. Hermana Maricruz. El hecho es que Jehová no nos ha dejado ahí a nuestro libre albedrío. Él nos ha dado ciertas normas y ciertas pautas que vienen en la Biblia. Entonces, si cada uno hacemos nuestro papel como Jehová nos lo ha escrito, pues, hombre, somos imperfectos, ¿no? Pero se evitaría muchos problemas de los que hay dentro de la familia, porque las reglas son para los hijos, para los padres y para todo el mundo. Estupendo. Vamos a pasar al siguiente párrafo, el 10. Jóvenes, obedezcan a sus padres y háblenles con respeto. A medida que ellos se van haciendo mayores, tal vez necesiten más cuidados, así que hagan todo lo posible por atenderlos bien. Hablemos del ejemplo de una hermana llamada María. Cuando su padre, que no es testigo, se enfermó, ella empezó a cuidarlo, pero él no se lo puso fácil. María explica: le pedí a Jehová que me ayudara a sentir respeto por mi padre y a ser capaz de demostrárselo. Me decía a mí misma que si Jehová me pide que honre a mis padres, él me dará las fuerzas para hacerlo. Con el tiempo comprendí que tengo que respetar a mi padre, aunque él no cambie su forma de tratarme. Cuando honramos a nuestros familiares, a pesar de sus defectos, demostramos respeto por Jehová, quien creó la familia. ¿Cómo pueden los jóvenes demostrar que respetan a sus padres? Hermano David Vargas. Bueno, pues Efesios 6 del 1 al 3 nos da la respuesta, ¿verdad? Dice que obedezcamos a nuestros padres y que les tratemos con respeto. Y quizás con el tiempo nuestros padres se hagan mayores y sus necesidades cambien, ¿verdad? Pues debemos hacer todo lo posible para atender bien esas nuevas necesidades que van surgiendo. Muy bien. Hermano Cámara. También en Éxodo 21:17 se habla que cualquiera que maldiga a su padre o a su madre tiene que morir. Así que vemos como en la antigüedad este tema era muy importante y se llegaba a cabo, de hecho. Muy bien. Hermano Levia. Sí, me parece muy interesante el caso que se muestra aquí de María, que cuidaba a su padre que no era testigo. Y menciona que lo que le pedía a Jehová es que le ayudara no a respetar a su padre, sino a sentir el respeto por su padre y a ser capaz de demostrárselo. Es muy interesante porque quizás el padre sería muy exigente, vete tú a saber, pero ella sabía que respetar a su padre no solamente era una obligación, sino también un sentimiento que tenía que tener. Muy bien. Hermano Pedro Pablo.
Y siguiendo con el ejemplo de María, dice que Jehová nos pide que honremos a los padres, sobre todo cuando son mayores, que cada vez es más difícil por las circunstancias que tienen, pero dicen que Él nos dará fuerzas para hacerlo porque ese es su mandato. Eso es. Muy bien. Hermano Jairo Bejarano. Y a veces puede ser que con esa honra que les demos sí que cambie la actitud de los padres hacia nosotros, pero como menciona la hermana, con el tiempo comprendió que tenía que respetar a su padre aunque él no cambiase su forma de tratarla. Entonces eso es una carrera de fondo y tener en cuenta que el hacer eso no es simplemente por encontrarnos bien nosotros o por hacérselo bien a nuestro familiar, sino que vamos a demostrar ese respeto por Jehová, que es quien creó la familia. Muy bien. Pasamos al siguiente subtítulo. Respetemos a los hermanos. Párrafo 11. El desafío. Es cierto que los hermanos se esfuerzan por poner en práctica lo que dice la Biblia. Sin embargo, puede que a veces no sean amables con nosotros, nos juzguen injustamente o nos irriten. Si alguno de nosotros tiene una razón para quejarse de otro, quizás nos cueste seguir respetándolo. Ahora bien, ¿qué nos puede ayudar? Dice la pregunta el párrafo 11, ¿por qué puede resultarnos a veces difícil tratar con respeto a los hermanos? Hermana Tamar. Porque aunque nuestros hermanos se esfuerzan por poner en práctica lo que aprenden de la Biblia, no dejan de ser imperfectos y esto hace que a veces puedan no ser amables con nosotros, que nos juzguen injustamente o nos irriten. Así es, muy bien. Hermana Cristina. Por eso Colosenses 3:13 nos aconseja que seamos pacientes y a tolerar lo que nos molesta de los demás, ¿no? Y desde luego que seguir este consejo nos va a ayudar a no ofendernos por cosas sin importancias y a no sentir resentimiento. Muy bien. Hermano Roberto. Sí, a veces podemos estar cargados de razones, ¿no? Para sentirnos de esa manera, ¿no? Para no respetar a los hermanos. Así que tenemos que poner en práctica, ¿no? Lo que dice Colosenses 3:13 y qué difícil es. Dice, incluso si alguno tiene razón para quejarse de otro. Así que aunque estemos cargados de esas razones, pues lo que debemos de hacer es seguir respetando a nuestros hermanos. Muy bien. Pasamos al siguiente párrafo, el párrafo 12. ¿Por qué mostrar respeto? En su segunda carta inspirada, Pedro dijo que algunos cristianos del primer siglo estaban hablando de manera irrespetuosa de los gloriosos, es decir, los ancianos. ¿Cómo reaccionaron los ángeles al ver esa situación? Pedro explicó que, por respeto a Jehová, no dijeron ninguna palabra ofensiva contra aquellos hombres irrespetuosos y arrogantes. Qué interesante que los ángeles, que son perfectos, se aseguraron de no decir nada malo de ellos. Al contrario, dejaron que Jehová se encargara de juzgarlos y reprenderlos. Podemos aprender mucho de los ángeles. Si nosotros no somos irrespetuosos con quienes nos persiguen, mucho menos vamos a serlo con nuestros hermanos. Más bien debemos tomar la iniciativa de honrarlos. Así mostramos que respetamos a Jehová. ¿A quién le gustaría leer 2 de Pedro 2, 9 a 12? Hermano Doménico, por favor. Así que Jehová sabe rescatar de las pruebas a las personas que le tienen devoción y reservar a las personas injustas para que sean destruidas en el día de juicio, sobre todo a las que buscan contaminar la carne de otros y desprecian la autoridad. Como son atrevidos y tercos, a ellos no les da miedo hablar de manera ofensiva de los gloriosos. En cambio, los ángeles, aunque son superiores en fuerza y poder, no los acusan con palabras ofensivas por respeto a Jehová. Pero estos hombres, como animales irracionales que actúan por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos, hablan de manera ofensiva de cosas que no saben. Ellos serán destruidos a causa de su propio comportamiento destructivo. Muy bien, muchas gracias. La pregunta del párrafo 12. ¿Por qué es importante respetar a nuestros hermanos? Mireia Rodríguez. Porque si Jehová pide que respetemos incluso a los que nos persiguen, pues con mucha más razón debemos respetar a nuestros hermanos. De hecho, Romanos 12:10 dice que debemos tomar la iniciativa en honrarles y mostrarles cariño. Muy bien.
Hermana Mayerín. Sí, es importante respetar a nuestros hermanos porque todos vamos a tener que rendir cuenta al juez supremo, Jehová. En Judas 9, ahí se describe un desacuerdo que tuvo Miguel el arcángel con el diablo. Dice que discutían acerca del cuerpo de Moisés. Incluso dice que no se atrevió a condenarlo con palabras ofensivas. Dice que solo dijo que Jehová te reprenda. Debemos imitar a los ángeles que también tienen una actitud humilde. Muy bien. Hermano Aarón. Sí, siguiendo con esto que pasó, ¿no?, entre Jesús y Satanás, pues Satanás merecía que se le reprendiera, ¿no? Sin embargo, Jesús mostró respeto por Jehová al decir que Jehová te reprenda, pues no era su labor, sino que era la labor de Jehová. Así que nosotros pues también podemos aprender mucho de esto, ¿no? En este caso no estamos hablando de nuestros enemigos, sino de nuestros hermanos, así que con mucha más razón queremos mostrarles respetos a ellos, porque así también mostramos respeto a Jehová. Muy bien. Hermana Emi de Rodríguez. Y como hemos leído en 2 de Pedro 2, del 9 al 12, hemos visto que algunos cristianos del primer siglo hablaban de forma irrespetuosa de los ancianos. Sin embargo, los ángeles, cuando vieron esto, dice que no dijeron ninguna palabra ofensiva contra ellos, porque su actitud es que sea Jehová el que lo juzgue y lo reprenda. Pero vemos lo importante que es, porque según hemos leído, si mostramos esta falta de respeto, esto nos puede llevar a la destrucción por ese comportamiento destructivo. Así es que es algo para tomar muy en serio el mostrar respeto, igual que lo hicieron los ángeles. Muy bien. Hermana Mari Carmen. Sí, es importante respetar a nuestros hermanos porque queremos honrarnos unos a otros. Además, debemos de tener la iniciativa de ello. Como dice Romanos 12:10, con amor fraternal muéstrense tierno cariño, tomen la iniciativa de honrarse unos a otros. Queremos tomar la iniciativa, muy bien. Hermano Óscar. Me encanta la forma de enseñar que tiene este párrafo, porque si uno lee la pregunta se podría esperar un párrafo lleno de razones de por qué es importante respetar a nuestros hermanos. Sin embargo, pone el ejemplo tanto de ángeles como el propio Jesús, seres superiores a nosotros, que aunque contra quien estaban hablando, con quien estaban hablando, estaban en contra de Jehová, les muestran respeto. Eso nos enseña que nosotros, eso es muy abarcador, porque claro, si nosotros tenemos que seguir su ejemplo y tenemos que respetar a los que no están a favor de lo que Jehová quiere, no lo vamos a hacer con nuestros hermanos. Y ahí entra absolutamente todo. Nos hagan lo que nos hagan, se merecen nuestro respeto. Muy bien. Párrafos 13 y 14. ¿Cómo mostrar respeto? Ancianos, enseñen siempre con amor. Si tienen que corregir a alguien, no se dejen llevar por la frustración, sino que sean amables. Hermanas, eviten el chisme y la calumnia, y así contribuirán a crear y mantener un ambiente de respeto en la congregación. Y todos podemos demostrar que respetamos a los ancianos. ¿Cómo? Colaborando con ellos y diciendo cuánto agradecemos todo lo que hacen por dirigir las reuniones, organizar la predicación y ayudar a quienes han dado un paso en falso. A una hermana llamada Rocío le costaba respetar a un anciano que la había aconsejado. Ella cuenta: sentí que él no había sido para nada amoroso conmigo. En casa hablaba mal de él, intentaba que no se me notara, pero por dentro dudaba de sus motivos y me negaba a aplicar su consejo. ¿Qué le ayudó? Ella explica: leí 1 de Tesalonicenses 5, 12 y 13 y me di cuenta de que no estaba respetando al hermano. Entonces la conciencia empezó a molestarme. Le oré a Jehová y busqué en nuestras publicaciones información que me ayudara a cambiar de actitud. Con el tiempo comprendí que el problema no era el hermano, sino mi orgullo. Ahora entiendo que si quiero mostrar respeto, tengo que ser humilde. Sé que tengo que seguir trabajando en ello, pero me siento tranquila porque Jehová ve que me estoy esforzando. ¿De qué maneras demostramos que respetamos a los hermanos? Katy, por favor.
Sí, todos podemos demostrar que respetamos a los ancianos colaborando con ellos y diciendo cuando agradecemos lo que hacen. Muy bien, así es. Hermano Rubén Reyes. Se nos pide a los ancianos que siempre enseñemos con amor, y me gusta mucho la idea de Filemón 8 y 9, donde allí Pablo dice que aunque tenía libertad para ordenarle a Filemón que hiciera lo correcto, dice: prefiero rogarte apelando al amor. Así que eso debe de ser lo que siempre prime cuando tengamos que aconsejar o ayudar a un hermano, aunque tengamos cierta autoridad sobre él, pero el amor tiene que ser lo que nos impulse a querer ayudar al hermano. Muy bien. Hermana Alicia. Sí, las hermanas también podemos hacer mucho, ¿no? Por colaborar en que en la congregación exista este respeto entre unos y otros, ¿no? Pues evitando el chisme, la calumnia. Y esto pues va a hacer que toda la congregación pues estemos unidas y nos respetemos todos unos a otros. Muy bien. ¿Qué aprendemos de lo que le pasó a la hermana del párrafo? Llamada Rocío. Hermana Karina. Pues la importancia también de no solo que sea un show por fuera, pero realmente que por dentro también respetemos, ¿no? Porque esta hermana dice que ella intentaba que no se le notara, pero por dentro sus motivos no eran correctos. Leyó primero de los Tesalonicenses, a lo mejor leyó que había que demuestren tenerlos en muy alta estima, y a lo mejor sentía que ella pues no sentía eso. Entonces, qué bueno que se dio cuenta y tomó acción para corregir esos sentimientos. Muy bien. Hermana Mari Carmen. Sí, también podemos demostrar que respetamos a los ancianos, aparte de colaborando con ellos, teniendo en cuenta lo que dice primera de Timoteo 5:17, que los ancianos que dirigen bien la congregación sean considerados dignos de doble honra, especialmente los que trabajan duro y hablando y enseñando. Muy bien. Hermano Santos. Y una cosa que dice la hermana Rocío, que a ella le ayudó cuando se dio cuenta de que tenía que cambiar su actitud, es en primer lugar que tenía que ser más humilde, así que las personas que realmente tienen este sentimiento, que podemos ser cualquiera de nosotros, tenemos que ser humildes. Y lo segundo también dice que tienen que trabajar, porque a lo mejor uno se da cuenta en ese momento y empieza a cambiar, pero tiene que seguir cambiando y mejorando. Y al final dice que eso es lo que la deja tranquila delante de Jehová, que él vea que ella está trabajando. Muy bien. Hermano Ismael. Y qué interesante la foto, ¿verdad? Ahí vemos una hermana que estaba pensando en todas las labores que hace un anciano, pero todos podríamos hacer lo mismo que esta hermana con todos los hermanos de la congregación, porque todos se esfuerzan mucho en poder asistir a las reuniones, prepararse comentarios, prepararse asignaciones, seguramente tengan muchas dificultades en la vida, y sin embargo, si nosotros hacemos eso, si pensamos en todos esos esfuerzos que hacen por seguir manteniéndose firmes a Jehová, sin duda que les vamos a respetar. Muy bien. Hermano Juan Carlos. Y también Rocío comentaba que tomó acción. Ella buscó información en publicaciones para ver cómo podía reajustar su punto de vista, y gracias a eso pues se dio cuenta del defecto que ella tenía. Y también pues podemos mirar el ejemplo de tantos hermanos que están mostrando cotidianamente ante otros hermanos el respeto. De tal manera que todos unidos lo que hacemos es que el ambiente de respeto contribuye a un ambiente profundo de amor. Muy bien. Siguiente subtítulo. Respetemos a quienes no son testigos. Párrafo 15. El desafío. Muchas veces en la predicación nos encontramos con personas que no tienen ningún interés por Dios ni por la Biblia. Algunos se niegan a escuchar nuestro mensaje por lo que les enseñaron al crecer desde niños. Por otro lado, quizás nos toque lidiar con jefes o maestros muy duros y exigentes, o tengamos compañeros de trabajo o de clase difíciles de tratar. Puede que poco a poco les perdamos el respeto y nos cueste tratarlos como nos gustaría que los demás nos trataran. Porque puede resultarnos a veces difícil tratar con respeto a quienes no son testigos. Hermano Hugo.
Algunos se niegan a escuchar en la predicación y reaccionan de mala manera, o tal vez tengamos que tratar con personas frías o exigentes, y esto nos hace difícil respetar con humildad. Es verdad. Hermano Roberto. Sí, también algo importante que menciona el párrafo es que no vamos a dejar de respetar a estas personas de la noche a la mañana, ¿no? Dice que puede que poco a poco vayamos perdiendo el respeto por esta clase de personas, así que no nos vamos a dar cuenta. Por lo tanto, es muy importante, ¿no? Como hacía la hermana en el párrafo anterior, ¿no? En la imagen que veíamos, ¿no? Estudiar la Biblia, estudiarla para nosotros, ver qué podemos hacer nosotros y ahora tomar acción. Y tomar acción es, pues, en todo momento, ante circunstancias difíciles como estamos viendo, pues tratar de respetarlos, porque de esta manera pues estamos honrando también a Jehová. Muy bien. Hermana Patricia. Y el final del párrafo dice tratarlos como nos gustaría que nos trataran a nosotros. O sea que la medida no es como ellos tratan, porque como hemos visto en el párrafo 1, el respeto brilla por su ausencia en los trabajos, con otros compañeros o con los jefes, ¿no? Pero si nosotros mantenemos el nivel alto, aunque sea difícil, pues sigue sobresaliendo la cualidad. Muy bien. Párrafo 16. ¿Por qué mostrar respeto? Recordemos que Jehová está pendiente de cómo tratamos a quienes no son testigos. El apóstol Pedro les recordó a los cristianos que su conducta ejemplar podía llevar a algunas personas a darle gloria a Dios. Por eso les aconsejó presentar una defensa de su fe con apacibilidad y profundo respeto. Cuando estuvieran defendiendo su fe ante un juez o ante cualquier otra persona, siempre debían tratar a los demás con respeto, como si Dios estuviera allí con ellos. A fin de cuentas, Jehová escucha todo lo que decimos y ve cómo lo hacemos. Sin duda, esta es una razón de peso para respetar a quienes no son testigos. Vamos a leer lo que dice Primera de Pedro 2.12 y 3.15. Primera de Pedro 2.12 y 3.15. Hermana Emilia, por favor. Mantengan una conducta ejemplar entre las naciones para que, cuando los acusen de actuar mal, ellos sean testigos oculares de sus buenas obras y, como resultado, le den gloria a Dios el día que haga su inspección. Más bien, santifiquen al Cristo como Señor en sus corazones, siempre listos para presentar una defensa ante todo el que les exija una razón de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con apacibilidad y profundo respeto. Muchas gracias. La pregunta del párrafo 16. ¿Por qué es importante respetar a quienes todavía no sirven a Jehová? Hermana Patricia Rodríguez. Pues porque es algo que él exige de nosotros, porque las ve como una posibilidad de que en el futuro, gracias a nuestra conducta, sí que puedan darle gloria y aceptar la verdad. Muy bien. Hermano Miguel. Respetamos a quienes aún no sirven a Jehová porque nuestras acciones muestran quién es nuestro Dios. Y así evitamos hacerlos tropezar. Y lo más importante es que abrimos una posibilidad de que en un futuro esta persona acepten la verdad y honren a Jehová. Muy bien. Hermano Pablo. Y también tenemos una lección muy bonita, que es que no debemos permitir que la dureza de este mundo, de las personas, nos moldee en nuestro corazón. Queremos que Jehová sea quien nos moldee. Entonces, al final, mantener este respeto, aunque haya circunstancias adversas, pues es un reto, pero no es un acto social, sino que es un acto al final de adoración a Jehová, y esa dulzura, ese saber respetar a los demás, al final hace que nuestro corazón se moldee y podamos respetar a personas que incluso nos traten mal. Muy bien. Hermano Pedro.
Y siguiendo con el comentario de Pablo, aquí en este párrafo encontramos el antídoto perfecto para esforzarnos o de alguna manera intentar lograr tratar bien a los demás, incluso aunque no nos traten bien. Y lo dice muy bien al final del párrafo. Si vemos la situación como si Jehová estuviese ahí en medio, como si Cristo estuviese ahí y que además está escuchando todo lo que hablamos, todo lo que decimos, seguro que va a ser más fácil el que podamos pensar bien lo que vamos a decir, incluso tratar bien a los demás, aunque no nos estén tratando bien. Muy bien. Párrafo 17. ¿Cómo mostrar respeto? En la predicación nunca queremos dar la impresión de creernos superiores a aquellos que saben menos de la Biblia. Al contrario, recordamos que son valiosos para Dios y los vemos superiores a nosotros. Si alguien nos insulta por nuestras creencias, resistimos el impulso de pagar con la misma moneda. Por eso nunca daríamos una respuesta ingeniosa pero sarcástica. Si se nos escapa algo que no deberíamos haber dicho, nos disculpamos de inmediato. ¿Y cómo podemos mostrar respeto en el trabajo? Siendo diligentes y esforzándonos por centrarnos en las cosas positivas de los compañeros y los jefes. También es importante que seamos honrados y trabajemos con toda el alma. Así, aunque no siempre complazcamos a los demás, siempre complaceremos a Jehová. ¿De qué maneras demostramos que respetamos a quienes no son testigos? Hermano Juan, por favor. En la predicación no queremos parecer que nos creemos superiores a los demás, sino pensamos que los demás son superiores y, como dice Ageo 2:7, Jehová está escogiendo las cosas valiosas de las naciones para que entren a su pueblo, así que aquellas personas a las que les estamos predicando son esas cosas valiosas. Muy bien. Hermana Emi, por favor. Y si alguien llega al punto de insultarnos por nuestras creencias, pues debemos resistir ese impulso de pagarle de la misma forma, incluso no dar una respuesta que fuera sarcástica. De hecho, en 1 de Pedro 2:23 se nos muestra el ejemplo de Jesús, que cuando lo estaban insultando, Él no les devolvió los insultos. O cuando estaba sufriendo por causa de aquellas personas, no los amenazó, sino que dice que lo puso todo en manos de aquel que juzga con justicia. Pues esa es nuestra actitud, ¿no? Que sea Jehová el que juzgue todo. Eso es, muy bien. Hermano José. Sí, también menciona el párrafo que, claro, debido a nuestra imperfección puede ser que no nos hayan dicho nada, pero nosotros sí. Entonces ese respeto, que como dice el párrafo, pues es lo que hace que nos disculpemos de inmediato y la persona pues se lleva su respeto y su dicha honra. Muy bien. Hermano Navío. Sí, en el primer párrafo decía, yo muestro respeto al que se lo ha ganado. Aquí vemos a través del artículo cómo se nos pueden presentar diferentes ocasiones en las que tenemos que cambiar, por decirlo así, la opinión, el pensamiento. Por eso, como está indicándonos aquí, en 1 de Pedro 2:23 dice, cualquier cosa que hagan, háganla de toda alma como si fuera para Jehová y no para los hombres. Así que al cambiar nosotros este pensamiento, pues como dice, estamos agradando a Jehová, aunque las circunstancias sean adversas y sean complicadas en cuanto nos están a nosotros faltando también al respeto. Muy bien. Párrafo 18. Tenemos muy buenas razones para respetar a los demás. Vimos que si respetamos a nuestros familiares, estaremos honrando a Jehová, el creador de la familia. De manera parecida, si respetamos a nuestra familia espiritual, estaremos honrando a nuestro Padre Celestial. Y si respetamos a quienes no son testigos, estaremos contribuyendo a que tal vez lleguen a darle gloria u honra a nuestro gran Dios. Incluso si algunas personas no nos tratan con respeto, vale la pena que nosotros sí lo hagamos, porque Jehová nos bendecirá por ello. Él promete, honraré a los que me honran. Gracias, Efraín, por la lectura. La pregunta dice, ¿por qué vale la pena tratar con respeto a los demás? Por videoconferencia, Sara. Porque, como hemos visto, Jehová espera de todos nosotros que tratemos con respeto a los demás, igual que a nosotros
nos gusta que nos traten con respeto. Entonces, en cada ámbito de la vida, el que tratemos a otros con respeto no solo va a agradar a Jehová, sino que traerá también buenas consecuencias. Muy bien. Hermana Belitza, por favor. Y también porque de esa manera glorificamos a Jehová, ya que nuestra conducta respetuosa puede influir positivamente a quienes nos escuchan. Y eso alegrará a Jehová y podría darle la oportunidad a las personas a que sean parte de su pueblo. Muy bien. Hermano Jairo. Y una última bendición es la que se menciona en 1 Samuel 2:30, que es que si hacemos esto, Jehová se va a encargar de honrarnos de vuelta a nosotros. Eso es. Pues vamos a repasar lo que hemos aprendido en este artículo con las preguntas de repaso. ¿Qué respondería? La primera, ¿cómo podemos mostrar que respetamos a nuestros familiares? Hermana Alicia. Sí, pues por ejemplo en el caso de las esposas, pues para honrar a nuestros esposos tenemos que hablar bien de él siempre, evitando el sarcasmo, las burlas, nombres ofensivos, insultos. Porque además me ha gustado mucho el ejemplo que ha puesto, ¿no? Dice que estas cosas son como el óxido que corroe en el matrimonio. Muy bien. Hermano Rubén Reyes. En el caso de los esposos también se nos dice que tenemos que hablar bien de nuestras esposas, no solo en público, sino también en privado, en nuestras casas. Nunca un esposo estaría autorizado a golpear, insultar, menospreciar a su esposa, sino al contrario, tratarla con cariño. Muy bien. ¿Cómo podemos mostrar que respetamos a los hermanos? Hermana Karina. Pues pensar en sus bonitas cualidades y agradecer lo que hacen. Muy bien. Hermano Ángel. También hemos visto diferentes facetas, los ancianos, que tenemos que esforzarnos siempre por tratar con amor a los hermanos, las hermanas pueden hacer muy buena parte también al no esparcir chismes ni calumnias, y todos nosotros respetarnos unos a otros, las decisiones que se toman en la congregación, siempre motivados por el amor y un factor muy importante, la humildad. Muy bien. Y la última pregunta, ¿cómo podemos mostrar que respetamos a quienes no son testigos? Hermana Susana, por favor. Recordando que son valiosos para Dios y verlos superiores a nosotros. Muy bien. Hermano Juan Carlos. No daremos la impresión de ser superiores hacia ellos en cuanto a la predicación, no dar... me gustó mucho lo que dijo de dar una respuesta ingeniosa para dejar mal a la persona, sino tratar de ganárnosla y dejando siempre la verdad como en buen lugar. Muy bien. Hermano Miguel Marchena. Demostramos respeto hacia quienes no son testigos cuando actuamos con humildad, consideración, amabilidad y paciencia, evitando cualquier actitud de orgullo. Esto refleja al Espíritu de Cristo en nuestra vida. Eso es, muy bien. Pues muchas gracias a todos por su participación. Como vimos al principio, el respeto vale más que la plata y el oro. Y todos lo podemos dar. Y vimos que lo damos no esperando que nos lo den a cambio. Hablamos varias veces de por qué lo damos. Porque Jehová espera que respetemos a los demás. Y como queremos a Jehová, pues queremos mostrar ese respeto que Él espera de nosotros. Vamos a cantar la canción 129, que se titula Servimos con aguante. Y después de la canción, el hermano Quintana hará la oración final. Canción 129.